Bueno, pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes, a pesar de la tarde, y por eso mismo muchas gracias por estar aquí con este día tan lluvioso. En esta presentación el escritor es muy conocido como periodista, pero hoy lo vamos a conocer como escritor para descubrir lo que nos va a enseñar en este libro, Te buscaré mientras viva. Ya saben que Paco Lobatón viene de la televisión, desde los años 80, en los informativos de Televisión Española. Después, en el año 89, tiene la partida de nacimiento de la Radiotelevisión Pública de Andalucía. Es por eso por lo que yo estoy aquí realmente. Él es el responsable de que yo esté aquí porque me fichó como director de informativos. Y después de Canal Sur, su etapa en la que ya descubrió el mundo que hoy vamos a conocer de este libro, en Quién sabe dónde, en los años 90, durante 6 años. El programa que buscaba a esas personas que desaparecían. Toda una vida que ha estado entregado a la causa de estas familias que sufren la desaparición de un ser querido, y 25 años después, de nuevo ha vuelto a Televisión Española con el programa Desaparecidos, en el que tiene la oportunidad de convertirse una vez más en la voz de esas familias. Muy buenas noches, Paco. Muy buenas noches. En este tiempo, y eso es muy importante porque también está ahí la razón de este libro, creas una fundación, la Fundación Europea para las Personas Desaparecidas, en la que, de nuevo, esa cruzada para ayudar a las familias, que es la razón de este libro. Sí, y quiero contar, bueno, muchas gracias, Esther. Esther Martín, seguramente la conocéis también por su trabajo en televisión. Empezó en el área de deportes, pero luego durante muchos años ha sido la imagen de Reporteros, yo creo uno de los espacios de información, de reportajes más significativos y más dignos de la radio-televisión pública andaluza, ¿no? Su trayectoria es también muy sólida y nuestra amistad también se ha hecho sólida con el tiempo. Nos hemos hecho mayores sin dejar de ser amigos. Yo creo que eso es un valor importante en la vida. Por eso, cuando se planteó venir aquí a Tomares, ella, que además de trabajar aquí al lado vive en Tomares, pues dije, es Esther quien tiene que hablar, y vamos a hablar entre los dos. Esta es una conversación a dos de momento, pero me gustaría que la ampliáramos, ¿verdad? Por supuesto. A cualquiera de vosotros que quiera sumarse con preguntas o con consideraciones. Y ahora ya voy a tu sugerencia sobre el tema de la fundación. La fundación nace en realidad hace muy poco tiempo, en 2015, se acaban de cumplir 3 años. Elegimos el día 9 de marzo, porque ese es el día de las personas desaparecidas sin causa aparente, desde que en 2010 así lo decidió el Congreso de los Diputados, a iniciativa de una de las asociaciones, la pionera entre todas, que es Intersos. Y la pregunta es, ¿por qué nace entonces? En realidad yo tenía la idea desde los años 90, porque en Quién sabe dónde nos llegaron nada menos que 10.000 peticiones de búsqueda. De ellas, a pesar de estar 6 años consecutivos en antena, solo pudimos atender una pequeña parte, alrededor de 2.000. Una parte de ellas se vio en televisión y se resolvieron muchos casos con un índice increíble de 7 de cada 10, pero otra parte no era posible, no había tiempo para incluirla en los programas, y entonces la íbamos resolviendo con el equipo del programa. Y ahí es donde realmente nació la primera idea de una fundación. Luego, en los años siguientes, yo tuve siempre la esperanza de que el programa iba a volver. Yo suelo tener muchas ilusiones. Quien tiene muchas ilusiones por momentos se vuelve un poco iluso, ¿no? Y la experiencia me demostró que era un poco iluso, porque yo llamaba con la ilusión de que me abrieran de nuevo la puerta, no tanto a mí, sino al tema que había en el programa, que finalmente, 20 años después, si uno insiste, la puerta se abre, ¿no? Pues por el hecho de que no habría, y aquí está la respuesta concreta a tu pregunta, hubo un día que dije, no hay que esperar más. Si no hay espacio en la televisión, como sociedad civil, tenemos que procurar que haya una herramienta para
contribuir a que se sepa de esta realidad y tender una mano a la familia al mismo tiempo que otra mano golpee en la administración y le pida cuenta de su responsabilidad. Y por eso nació la Fundación. Dice... Un poco larga la respuesta, usted disculpe. No, pero no le voy a quitar el micrófono. Bueno, una forma de devolver, dices en este libro, que se llama Te buscaré mientras viva, una forma de devolver a la sociedad ese grandioso crédito que te ha dado por tu notoriedad, aunque tú siempre hablas de esa fama en el sentido clásico, ¿no? Una fama que te ha permitido administrar el bien de alguna manera, ¿no? Sí, es que yo creo, en el lenguaje más extendido, se habla mucho ahora de famosos, incluso hay una derivación ya un poquito más despectiva que de famosetes y tal. En realidad se ha deteriorado el concepto original de fama, que yo lo aprendí de mi padre, de nuestro padre, porque está aquí mi hermano Miguel que puede dar fe. Su padre era un trabajador increíble, pero él era también muy soñador y muy lector. Había leído mucho a Cervantes y yo creo que usaba en un sentido cervantino y muy adecuado el concepto de fama. Por eso yo lo tengo, creo que siempre lo tuve claro por habérselo escuchado a mi padre, ¿no? La fama bien entendida es buen nombre, es buena reputación, ¿eh? Y sin embargo lo que te da la televisión de entrada no es buena reputación, lo que te da es notoriedad. Hay quien confunde la notoriedad con la fama o con su propia capacidad, ¿no? Y cree que si te conoce un montón de gente es que eres súper importante, ¿no? Yo creo que no hay una relación directa entre que te conozca mucha gente y que seas importante o que seas realmente respetado, que tengas una buena reputación. La buena reputación, la buena fama, creo que hay que ganársela a pulso y en realidad nunca la ganas para siempre, es un crédito, es un préstamo, yo así lo entiendo. Y bueno, pues yo tuve la suerte de estar mucho tiempo haciendo el trabajo y me fueron dando un préstamo y otro préstamo hasta hacerla hasta hacer ese préstamo enorme, ¿no? Entonces, en algún momento yo tenía que devolverlo y bueno, a través del trabajo que hago creo que estoy solo en parte devolviendo ese enorme crédito que también se llama credibilidad, porque creo que es un deber, no lo hago para merecer nada, sino porque debo algo. Esa notoriedad ha permitido que muchas familias confíen en Paco. Lo hemos vivido muchos los compañeros de profesión y sobre todo los amigos, en que muchas familias entreguen su corazón, su alma y muchas cosas más a veces a Paco. De manera que ha podido construir un relato como el que vamos a conocer en este libro a través de la historia de 14 familias. 14 realidades de unas cifras que les voy a contar. Actualmente en España hay 6.053 búsquedas activas de personas desaparecidas, 2.200 de ellos menores. Hemos tenido recientemente el caso de Gabriel Cruz, que podría haber sido una de estas historias. Afortunadamente, solo afortunadamente en parte, ese niño fue localizado, pero no así. Otros tantos, como les digo, son 6.053 búsquedas activas, de ellas 2.200 menores, y desde 2010 ha habido 148.000 denuncias por desapariciones, 21.000 al año. Pues 14 de esas historias están aquí, 14 realidades. Y a mí me gustaría, Paco, que nos explicaras cómo son esas 14 historias o por qué esas 14. Sí, es una pregunta necesaria y por otra parte difícil de responder. Al final yo tengo que decir que elegí esas historias por una doble consideración, porque en el momento de emprender el proyecto del libro eran las que más me llegaban al corazón, por distintos motivos, algunas porque son recientes y a través de la Fundación ya había entablado contacto con esas familias, y otras porque pertenecen a ese espacio de las desapariciones de larga duración que empiezan a ser olvidadas, ignoradas, o que quedan en un plano muy remoto, ¿no? Por ejemplo, entre estas últimas está la historia de dos hermanos, los hermanos Isidro y Dolores, o en catalán Isidre y Dolors Orrit, de Manresa, que desaparecieron en el año 87 de un hospital. Estaba el pequeño hospitalizado, la hermana, que era una adolescente, le estaba cuidando,
bueno, de la noche a la mañana, literalmente, desaparecieron. Eran hijos de una familia muy numerosa, de 14 hijos. La madre y el padre siempre habían defendido que eran familia numerosa porque querían, porque les encantaba tener niños. Eran muy humildes, pero disfrutaban siendo esa familia tan numerosa, ¿no? Y una parte de la familia, la suegra, o sea, la figura terrible de la suegra aquí, tuvo mucho protagonismo, porque esto me lo contó y lo vais a ver ahí en el libro si lo leéis. Le decía, ¿para qué quieres tantos niños? ¿Para qué quieres tantos niños? Bueno, se lo decía, supongo, medio en catalán o en portugués, porque el marido de María era portugués de origen. En realidad era un emigrante en Cataluña. Y bueno, pues como tenía mucho, dijeron, pues 2 menos no lo van a notar, ¿no? Y les arrebataron 2 hijos. Hay la sospecha de que pudo haber connivencia en esa parte de la familia que quería enmendarle la plana al matrimonio, y se los llevaron, y hasta hoy. Ha habido una búsqueda intensa, hubo algunos indicios que se revelaron falsos, y ahora la familia tiene una gran esperanza en el trabajo minucioso que ha hecho un detective. Yo estoy muy expectante porque en los 25 años que llevo cerca de esta realidad, nunca he sabido, no quiere decir que no haya ocurrido, pero yo no he tenido noticia de que un detective haya resuelto un caso. Si este caso finalmente lo resuelve Josep Oliver, que es como se llama el detective, realmente será un hito y lo sabréis todos, lo sabremos todos. Habrá que hacer un homenaje y aparte habrá que hacer una fiesta. Bueno, pues por ejemplo, el caso de los Orrit, yo lo elegí porque puede que entre vosotros haya alguien que lo recuerde, pero la mayoría de la población no lo recuerda. Sí puede que recuerden al niño pintor de Málaga, del que también se han cumplido casi los mismos años, 30 años nada menos, pero yo tenía la sensación de que de esa historia se ha conocido solo la parte más visible, pues eso, que era un chaval que pintaba maravillosamente, el famoso cuadro del Cristo, que es impresionante, la perfección de ese cuadro. Y yo con Antonia Guevara, con su madre, había tenido distintas conversaciones en los tiempos de quién sabe dónde, y alguna vez con posterioridad, ¿no? De hecho, la había invitado ya con la fundación, pero ella era muy remisa a moverse, ¿no? Pero cuando le dije, mira, Antonia, estoy preparando un libro que pretendo que sea un testimonio vuestro antes que nada, y me dijo, pues ven cuando quieras, yo te recibo. Y me recibió, fue increíble ver cómo en esa casa estaba David, permitidme que lo diga así, estaba a través de sus cuadros, que no era solo este tan conocido, muchos otros. Impresionante la capacidad de ese chaval, y descubrí que sus otros 2 hermanos, Raúl y Jorge, resulta que es que pintaban así, en plan pandy, ¿no? En plan, los 3 se divertían, era su manera, era una familia humilde, él trabajaba en el textil, Jorge el padre, pero se empeñaba en que los hijos pudieran cubrir esa pasión que tenían por la pintura, y para que tuvieran referencia, pues les regalaban libros maravillosos de, pues yo qué sé, de esculturas de Miguel Ángel o de grandes pintores, y eso les iba manteniendo. También alentaron la pasión por la música, en fin. Voy a resumir porque os voy a contar el libro aquí de viva voz. Sí, sigo. Sí. El caso es que fue maravilloso descubrir que a veces, incluso esta es una estúpida prepotencia que a veces tenemos los periodistas, que creemos que sabemos de las cosas, no de las historias. Solo si te acercas, si dedicas, no sé cuántas horas estuve en aquella casa, las horas necesarias para escuchar bien, descubres cosas que no sabías, ¿no? Y lo más estremecedor no fue solo esta parte que he dicho de los cuadros, sino escuchar a Antonia contar cómo ella con su marido, en los días más dolorosos en los que todavía les costaba asumir que había ocurrido aquella desaparición, cuando ya se acostaban por la noche, cada uno lloraba bajito para que no le escuchara el otro. David es uno de los 4 desaparecidos andaluces que hay en este libro. Está también María Teresa
Bueno, por orden realmente de desaparición, primero David, que efectivamente desapareció en el 87, han pasado 30 años, después hablaremos de hasta cuándo se está buscando a una persona, cuando uno dice ya, se acabó. María Teresa Fernández en Motril en el año 2000 de Granada, Ángeles Turera en 2008, Aguilar de la Frontera, que también es un caso que recordarán, y Paco Molina es uno de los más recientes, en 2005, un adolescente que desapareció en Córdoba. 2015, perdón. Dices en el libro, mientras no hay evidencia de muerte, hay esperanza de vida. Yo te pregunto ahora, Paco, esa que es la máxima que parece que común a todas las familias que han intervenido en este libro y que en general tienen personas familiares, seres queridos desaparecidos, ¿es el elemento común de todas las historias? Es uno de los elementos comunes. Si habéis seguido, que seguro que sí, porque lo ha seguido toda España, el caso de Gabriel Cruz Ramírez, ha habido en los 12 días tremendos, ¿no?, de su desaparición, justo esa vivencia, y hemos tenido, creo que todos, la posibilidad de ser partícipe de ella a través del testimonio de Ángel y de Patricia, ¿no? Un testimonio realmente impresionante, aleccionador, respecto de cómo alguien que está pasando por un trance tan absolutamente doloroso, ¿no? Yo dije el otro día en el programa, seguramente el más doloroso al que se puede enfrentar un ser humano, ¿no? Que te arrebaten un hijo y que lo hagan de esa manera tan absolutamente cruel, tan criminal, ¿no? Bueno, pues esos padres, y yo diría que en particular esa madre, porque ha sido la cara visible del sufrimiento de los dos, ¿no?, más visible aún que la de Ángel, estaban siempre en esa tesitura. Ellos se resistían a pensar que Gabriel estuviera muerto, estaban esperando que fuera recuperado con vida. De hecho, ella ha explicado con posterioridad cómo lanzaba ese mensaje de quien lo tenga, que lo deje, que lo suelte en algún lugar. El crío tiene ya 8 años, sabe nuestros teléfonos, sabrá cómo volver a casa o cómo hacerse buscar, ¿no? Ahí se estaba aplicando este principio por parte de la familia, pero fijaos, no sé si escuchaste a la Guardia Civil cuando contaron el otro día un poco los pormenores de la investigación. Ellos también contaban con la posibilidad, es más, apostaban sobre todo por la posibilidad de recuperar a este pequeño con vida, ¿no? Por eso cuando finalmente llegan a la detención de la autora confesa de su muerte, ese momento terrible en el que levantan el capó y descubren que ahí está el cuerpo sin vida de Gabriel, bueno, se rompen como seres humanos y se abrazan llorando, algunos allí mismo y otros después de manera privada, como han contado, ¿no? Hasta que no hubo evidencia de muerte, y ese fue el momento de la evidencia, hubo esperanza de vida. Creo que es el ejemplo más reciente y más claro, y que se repite caso a caso, aunque pase mucho tiempo. Decía por eso, al empezar, en el caso de Gabriel, que es el que tenemos todos ahora mismo más cerca, ese afortunadamente tan perverso, ¿no?, que pueda parecer, pero realmente, y esto nos conecta con la idea del duelo, de la que hablas también en el libro, es necesario, para poder encajar que hay una ausencia, aceptarla, ¿no?, que haya estas pruebas de que efectivamente no hay más y que no se enquiste la investigación y que no pasen los años y esas familias. Te decía una señora, lo cuentas en el libro, en una ocasión en quién sabe dónde, necesito una tumba a la que llevar flores. Ya era una aspiración años después de decir algún sitio al que llevar flores. Estamos hablando ya de un drama inconmensurable. Sí, yo refiero, Esther, ese momento, porque para mí fue el momento. Yo creo que todos en la vida tenemos situaciones en las que hay, ahora lo decimos en el lenguaje de la informática, ¿no?, un clic, ¿no?, que nos hace pic, y a mí ese clic se me produjo con estas palabras que mencionas de una madre que buscaba a un hijo. No era un menor, era un hombre de mediana edad, no aparecía, y en una de las entrevistas me dijo, ya bastante agotada, ¿no?, por la incertidumbre: ay, Paco, si al menos supiera dónde llevarle flores, ¿no? Bueno, esta historia recuerdo que terminó al cabo de algunas semanas, fue localizado, había sufrido un accidente y pudo esta mujer recuperar su cuerpo y, por tanto, iniciar
un duelo. Pero fijaos, hay un caso aquí en Sevilla que creo que a todos nos ha también afectado mucho y que sigue estando muy presente, que es el caso de Marta del Castillo. En el caso de Marta del Castillo hay una situación que es todavía más cruel, ¿no? Hay una evidencia, digamos, yo diría que documental de muerte, porque hay un asesino confeso, pero el cuerpo no ha podido ser recuperado. Y por tanto, la familia de Marta no ha podido ejercer ese derecho que es darle una sepultura digna y a partir de ese momento iniciar un duelo, llevarle flores, rezarle, hablar con ellos, cada uno haciendo el duelo, desarrollando el duelo en el lenguaje que entiende que debe desarrollarlo, que siente que debe desarrollarlo. Yo eso lo resumo de alguna forma, intento resumirlo, ¿no? En el siguiente pensamiento, creo que el duelo necesita empadronarse en un lugar. El duelo necesita empadronarse, necesita de un espacio físico. No nos basta con saber que nuestro ser querido ya no está. Necesitamos saber que hay un lugar donde podemos acudir a pensar en ellos, a dedicarles unos minutos, a mantener la conversación que quizá quisimos tener y no tuvimos, ¿no?, en vida. En el libro también encontramos algunos casos que introducen un elemento con trasfondo de violencia de género. Uno muy cerca aquí en Andalucía, en Aguilar de la Frontera, el caso de Ángeles Turera, y otros dos, el de Sonia Iglesias y Mari Sánchez, que también tienen ese trasfondo, incluso algunos son más antiguos de lo que estamos nosotros ya empezando a ver en los últimos años como violencia de género. Sí, y esto es muy importante. Durante mucho tiempo no hubo datos. Tú has referido hace un momento los 6.053 casos que están ahora mismo activados abiertos como búsquedas, ¿no? Esos datos proceden de un informe del Ministerio del Interior que se produce por segundo año, pero hasta el año pasado, que hubo el primer informe sobre desaparecidos en España, no había habido datos. Las familias, las asociaciones de familiares lo venían reclamando de manera insistente. La Fundación, desde el primer momento en que se puso en marcha, también lo reivindicó. Y, bueno, pues en 2017, como digo, se consiguió que saliera a la luz esa información. Una realidad que no se nombra, que no se cuantifica, es una realidad ignorada ante la que no se proveen los recursos para hacerle frente. Bueno, pues ahora estamos ante una situación que es mejor, porque ya sabemos las cifras, pero falta el siguiente paso, que es, a mí me lo preguntan muchas veces, pero ¿por qué se producen las desapariciones? Bueno, sabemos, tú lo has mencionado, que algunos casos están rodeados de indicios en los que hay que pensar que ha habido maltrato, violencia de género. Hay otras casuísticas que se intuyen también, pero lo que queda por hacer es un estudio en profundidad precisamente para averiguar bien las distintas casuísticas y, por tanto, tener capacidad de prevención. Pero para responder concretamente al tema de la violencia de género, resulta que el concepto mismo, como sabemos, no es un concepto que exista desde siempre. Forma parte de una toma de conciencia social relativamente reciente. Antes, en los tiempos, por ejemplo, de quién sabe dónde, hubo muchos casos que estaban claramente relacionados con esa realidad, pero solo se sabía muy al final y no se le nombraba como violencia contra la mujer o violencia de género. Recordaréis que había otros conceptos. Se hablaba de crímenes pasionales o conflictos de pareja, ¿no?, con distintos nombres, pero no con el trasfondo de violencia contra las mujeres o específicamente si era en el seno de la propia pareja, de violencia de género. Bueno, pues efectivamente el libro recoge distintas situaciones, la de Ángeles Turera, que es un caso del que se acaban de cumplir 10 años en Aguilar de la Frontera, Córdoba, o el caso de Sonia Iglesias, que también ha salido a la luz recientemente, aunque hace menos tiempo, hace 7 años, pero estaba en un punto muerto y se ha dado un paso adelante en la investigación, creo que muy necesario, y veremos y esperemos que llegue a buen término.
en este sentido, dar conocimiento público de esa realidad debe ayudar a que el tratamiento jurídico sea más incisivo, a que, como dijo un clásico, un pensador clásico, decía, y lo recojo por ahí en el libro, un indicio es un indicio, 2 indicios son 2 indicios, 3 indicios son ya una prueba. Pues bien, en el caso tanto de Ángeles Zurera como en el de Sonia Iglesias hay bastantes más de 3 indicios y la justicia debería hacer caso al pensador clásico. La justicia y los medios de comunicación. El hecho de que Paco sea periodista no significa que no haga también alusión al tratamiento que hacemos desde los medios de comunicación a los casos de desaparecidos. Esto es... En el epílogo de este libro, la historia de Diana Quer no es una historia contada, ya es una historia que llegó después y es el epílogo del libro. Y esa puede ser de alguna manera, Paco, la historia que nos puede hacer ahora mismo reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en estos casos, desde las niñas de Alcácer, que es quizá el primer caso mediático en el que se convirtió verdaderamente en un circo la desaparición de 3 personas en el año 92, hasta nuestros días, 2016, con Diana Quer, en lo que de nuevo más dolor sobre el dolor, interferencias de los propios periodistas en la investigación, lo hemos visto también ahora con Gabriel. Los propios guardias civiles el otro día nos decían que estuvieron a punto de abortar la operación, la persecución de los periodistas a la principal acusada. ¿Cómo lo hacemos los periodistas? ¿Qué podríamos hacer mejor? Muchas cosas podríamos hacer mejor y yo creo que lo que ha pasado con Gabriel y ya pasó en el caso de Diana Quer, y es verdad, el último capítulo en gran medida es una reflexión, se llama El legado de Diana Quer, en ese sentido, en el sentido de decir, vamos a aprender de lo que ha pasado, ¿no? Yo quisiera contar, y bueno, creo que está bastante reflejado en el libro, que a los 3 meses, porque Diana Quer desapareció el 22 de agosto, pues en el mes de noviembre, cuando se cumplían ya 3 meses, ya se había constatado hasta qué punto en los medios de comunicación, pero sobre todo, hay que decirlo, en la televisión y sobre todo en determinados programas de televisión, se había iniciado un tratamiento, bueno, muy desaforado. No quiero usar otros calificativos, cada uno de vosotros seguro que tiene su propio punto de vista, pero realmente no tenía nada que ver. Yo tuve con algunos colegas algún debate en vivo y en directo en alguna cadena, ¿no?, diciéndoles, no hay que olvidar que la prioridad es encontrar a Diana, porque Diana estaba desaparecida y allí no se estaba hablando de dónde podría estar Diana, o no se estaba, aunque su imagen se expandió bastante y era conocida, no se estaba haciendo énfasis en la necesidad de la colaboración, sino que se estaba entrando en la intimidad de Diana, en el conflicto entre sus padres, en 1000 vericuetos que eran una ofensa a la persona desaparecida. Porque cuando una persona desaparece, no desaparecen sus derechos. Es más, es una persona que está, por estar ausente, necesita ser amparada como ciudadana, y por tanto sus derechos deben ser protegidos especialmente. Bueno, pues esa es una de las lecciones que a nosotros en la Fundación nos removió mucho, porque había familias que estaban muy enfadadas, no solo por ese tipo de tratamiento, sino porque la medida en que estaba siendo atendido ese caso contrastaba con la ignorancia en la que estaban la mayoría de sus casos. Incluido, por ejemplo, el caso de Manuela Chavero, que luego ha salido a la luz con bastante asiduidad y hoy por hoy es un caso socialmente conocido porque los medios finalmente le hicieron caso. Pero en ese momento, en noviembre, solo había tiempo y espacio en los programas para el caso de Diana Quer, y eso hizo que las familias se sintieran agraviadas, ¿no? Hicimos un foro sobre el tratamiento informativo de las desapariciones, y de ese foro nació un compromiso entre periodistas, familias. Fue un encuentro decisivo el que hubiera un cara a cara, un frente a frente de familias y periodistas. Os puedo contar que algunos colegas, bueno, fui testigo de cómo se rompían y lloraban con el testimonio de las familias, cómo nos contaban el trance por el que habían pasado,
siguiendo, entre otras cosas, el caso de Diana Kerr, por ejemplo, un chico de Telecinco, ¿no?, que decía, es que yo no sabía ya qué hacer, porque cada día me exigían que contara la última hora, y no había última hora, no había nada que contar, pero yo tenía que contar algo, ¿no? Contó su sufrimiento, y frente a eso, bueno, pues el testimonio de la familia, vivido y conocido de cerca, hizo que muchos se rompieran, en el mejor sentido de la palabra, se rompió una barrera, ¿no? Y de ahí nació un compromiso que tomó forma en una guía de buenas prácticas que la Fundación pudo editar gracias a la ayuda del Consejo Audiovisual Andaluz. Que sepáis que ese consejo que vela por el buen hacer de los medios de comunicación, que vela por el bien general en el funcionamiento de los medios, es el único que existe junto con el de Cataluña. En esto no nos van por delante los catalanes, podemos estar tranquilos. Tenemos un Consejo Audiovisual que es muy concienzudo y que en este sentido también fue absolutamente solidario con este planteamiento y nos ayudó a hacer pública esa guía que ahora estamos intentando que llegue a muchas redacciones. Y añado eso, lo que ha pasado con Gabriel Cruz Ramírez vuelve a poner sobre la mesa este debate. Lo dijeron los guardias civiles, lo dijo Patricia y Ángel, lo dijeron los padres de Gabriel en la conversación que tuvimos con ellos en el programa Desaparecido la semana que viene, la semana anterior, perdona, la semana pasada, pero lo dijeron en ambos casos de una forma sutil. En la Fundación tenemos el propósito de que se diga de una forma mucho más clara y estamos muy seriamente trabajando para convocar una reunión, no sé si finalmente será un nuevo foro, para renovar y actualizar la cuestión del tratamiento informativo y sobre todo hacer que las enseñanzas nos sirvan a todos para que nunca, y aquí se resume, con esto termino ya esta respuesta tan larga, el tratamiento informativo ante el dolor y sobre todo ante una desaparición tiene que atenerse por lo menos a dos mandamientos: no añadir dolor al dolor de la familia y no interferir las investigaciones. También en este libro podemos descubrir, al contrario de lo que tenemos que ponernos falta los periodistas, la sociedad española es una sociedad muy solidaria. A veces incluso yo me acuerdo que me contabas, Paco, cuando hacías quién sabe dónde, ese afán por colaborar hacía que dieran pistas que luego al final eran falsas, porque es que la gente verdaderamente empatizaba tanto con el desaparecido que creía verlo, y creía verlo de verdad, y llamaba y decía que lo había visto en un sitio o en otro, porque verdaderamente esta sociedad es una sociedad muy, muy solidaria. Lo es, y a las pruebas nos podemos remitir, por ejemplo, en donación de órganos. Creo que por 21 años consecutivos somos el país con mayor índice de donaciones, ¿no? Yo lo constaté en quién sabe dónde, efectivamente, y es verdad lo que dices. A veces las ganas de ayudar son tantas que se produce un fenómeno que hay quien puede decir, bueno, esto es fantasía. Yo no le llamo fantasía, si acaso sí, es una fantasía o una ficción, pero una ficción solidaria. Es decir, ver a las personas buscadas en otras personas, intentar decir, pues yo la he visto aquí, la he visto allá, para ayudar, ¿no? Eso es buena fe. Otra cosa son los que son la excepción, aunque muy dolorosa para la familia, los que llaman con otras intenciones dando falsas pistas, o los adivinos que tratan de hacer valer una ciencia oculta que nunca se ha hecho realidad, ¿no? Yo también creo que lo cuento ahí. En un momento dado, en quién sabe dónde, me vi en la necesidad de dimitir del programa, aunque eso no se recuerda mucho, pero yo dimití porque en un momento dado me pusieron delante y no, en ese momento yo no podía decidir. Había por encima mía una persona que lo había establecido así. Había un adivino, además muy famoso entonces, que creo que anda todavía por ahí, un tal Octavio Aceves. Entonces, al salir de ese programa, yo dije, muy bien, si queréis que sigan viniendo adivinos, buscad otro presentador, porque yo solo traeré a un adivino el día que descubra
de verdad el paradero de un desaparecido. Y además ese día lo traemos con banda de música y alfombra roja, pero hasta ahora no se ha producido eso. Yo dimití y me aceptaron la dimisión, me dijeron que se me había subido esa fama ¿eh? de la que hablábamos antes a la cabeza, ¿no? Pero bueno, fue una situación transitoria y al poco tiempo pudimos llegar a un entendimiento para retomar el programa y bueno, y por eso duró 6 años y en esos 6 años jamás volvió a haber un adivino. Hay un capítulo también en el que se deja ver el papel de las fuerzas de seguridad del Estado por la coordinación de las policías. Eso es muy importante. Tenemos mucho que hacer, obviamente, con esos datos de los que estamos hablando, de cantidad de personas desaparecidas que no llegamos a encontrar. No llegan las fuerzas de seguridad a todos, pero ¿tú crees que estamos, en ese sentido, hay que hacer más cosas? Hay que hacer más cosas, pero se han dado pasos. A veces, seguramente escucháis que muchas familias en la desazón, en la desesperación de no tener ningún dato claro que les permita, pues eso, alimentar una expectativa cierta de recuperar a su ser querido, tienden a decir no se ha hecho nada, pero hay que constatar que hay un camino que se está andando. Bueno, en el caso de Gabriel, el despliegue ha sido excepcional. Yo creo que lo podemos deducir cualquiera, y yo lo he hablado con altos responsables de la seguridad. Es impensable que para los 6.053 casos que están sin resolver haya la posibilidad de un despliegue como el que ha habido en Almería, donde ha habido una movilización de más de 5.000 efectivos, de ellos 600 guardias civiles, con dentro de ese grupo los mejores especialistas de la unidad central operativa, etcétera. Esta es una situación excepcional, pero sin llegar a eso, lo que las familias piden es que haya una mejor coordinación, sobre todo entre las dos principales policías, que es el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, y también en los territorios autonómicos que tienen sus propias policías, Cataluña, Euskadi y la Comunidad Foral Navarra, pues que haya una coordinación mejor. Con vistas, o para hacerla posible, el Ministerio, a la par que publicó en 2017 el primer informe del que ya hemos hablado, creó el Centro Nacional de Desaparecidos, que tiene un recorrido todavía muy corto y una experiencia también limitada. Pero la familia, las asociaciones, nuestra propia fundación, está reclamando, y vamos a hacerlo con firmeza, que se dote a ese centro de los recursos necesarios para que cumpla esa misión. La coordinación es fundamental, la atención a las familias es fundamental y la perspectiva de que haya unidades especializadas de entrada en los respectivos cuerpos y de manera ideal en un cuerpo especializado único que se pudiera desplegar en los casos sobre todo más inquietantes, es una demanda, sigue siendo una demanda. Y ya casi por último, porque estamos, creo que a las 8:30 más o menos tenemos que terminar, se quedó en el aire ese planteamiento de ¿hasta cuándo una búsqueda? Porque estas familias que salen en el libro 30 años desaparecido y todavía con la esperanza de algún día poder volver a tener a su hijo, a su hermano, algunos han fallecido, incluso los padres, el caso del niño pintor, sí, que Jorge, falleció el padre y eso le obligó además a la madre a dar un paso. Murió de pena. Sí. Te recuerdan los hijos, ¿no? Y la propia... Y además mujer. eso obligó a la familia a dar un paso muy importante también, porque tuvo que, por cuestiones de herencias y de papeles, también ¿hasta cuándo están buscando a las personas que desaparecen? ¿Hasta cuándo se puede buscar a un desaparecido? Cuando se pregunta esto a los responsables de la seguridad, dicen siempre, jamás se archiva. Pero lo cierto es que judicialmente sí se produce un archivo. De hecho, lo habréis escuchado. Archivo sobre seguimiento provisional. ¿Por qué ocurre esto? Porque la ley actual vigente para desapariciones es la ley de enjuiciamiento criminal, que establece unos plazos determinados, que suelen ser de 6 meses para la investigación. Si no hay nadie a quien imputar, se cierra provisionalmente, se sobresee provisionalmente y se archiva. No se ha terminado la investigación, pero en parte se ha terminado, porque si no hay un caso abierto, el juzgado y las propias policías judiciales adscritas al juzgado, sea la que sea, pues no tiene el mandamiento directo, no tiene
la posibilidad de hacer diligencias, de hacer, pues yo que sé, escuchas, estudios de ahora mismo muy importantes, importantísimo, el tema de los teléfonos, de las antenas, para el seguimiento, para la geolocalización, todas estas cosas, ¿no? Por todo eso, nosotros estamos promoviendo, y creo que hay un camino muy andado y que puede dar fruto. Yo espero que este mismo año estamos andando en la reclamación de un estatuto de la persona desaparecida que dé a los jueces una herramienta legal para no tener que archivar los casos y, por tanto, dé a su vez a la policía la posibilidad de una investigación constante sin una parada que las familias perciben como un punto y final, ¿no? Aunque sea un punto y aparte, se percibe como un punto y final muy doloroso, unido a otras, yo creo que ofensas que hay que arreglar, como que para hacer la declaración de ausencia, que es la primera que se hace, o la declaración de fallecimiento que se hace a los 10 años, las familias tengan que hacer frente a tasas que a veces superan los 1.000 euros, ¿no? Un dolor sobrevenido, como es una desaparición, no puede estar penalizado. Es como una multa, ¿no? Es como si te atropellan y tú tienes que pagar porque te han atropellado, ¿no? Eso hay que acabar con eso. Hay muchas pequeñas injusticias encadenadas en la rutina del tiempo que hay que desencadenar. Y en eso estamos. Pues muchas gracias, Paco. Les recuerdo que los derechos de autor lo pone en el libro, de la venta de este libro van destinados a esa fundación que está luchando, como han escuchado, por estas familias que son, dice en el libro, una estirpe de resistentes. Sí, absolutamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.